Muy buenas noches, estimados amigos, seguidores de La Voz Red, programa producido por el Instituto de Estudios Constitucionales e Investigación en Derechos Humanos Solidaria Perú. El día de hoy vamos a tocar un tema que aflige muchísimo y demasiado a nuestro país. La corrupción, sin duda alguna, se ha constituido como el principal problema de nuestra patria. Más de la mitad de los peruanos tienen esa idea o ese concepto de lo que implica la corrupción. El uso de cargos públicos para obtener beneficios privados impone costos en el día a día de las familias y los negocios que disminuyen incluso su confianza en las instituciones del Estado y limitan la capacidad del Perú para desarrollarse. En ese sentido, queda claro que la corrupción ha generado, por ejemplo, que más del 73% de nuestra población no confíe, por citar algunas instituciones, en el Ministerio Público. Un 82% desconfía del Poder Judicial, en tanto que un 72% manifiesta no confiar en la Procuraduría Anticorrupción. En este mismo sentido, el Congreso de la República se constituye como la entidad más desprestigiada y desacreditada de nuestro país, de la mano del Poder Judicial, lamentablemente, y lo mismo ocurre con los partidos políticos y los movimientos regionales, percibidos también como las instituciones más corruptas. Ocupamos el puesto 105 de 180 países en el ranking de percepciones de corrupción elaborado por Transparencia Internacional. Eso es lo que implica la corrupción en nuestro país. Y para tocar este tema vamos a conversar con un invitado muy especial. Él es abogado de profesión, docente universitario, ex magistrado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y ex decano del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida al doctor José Arce Villafuerte. Doctor Arce, es muy grato para mi persona poder conversar con usted esta noche sobre un tema que nos compromete a todos los peruanos. Así que bienvenido a La Voz Red de Solidaria Perú. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Es realmente un placer poder conversar contigo y, modestia aparte, merecimientos nada logrados, pero que con alguna experiencia hemos caminado por la senda de la profesión, de la impartición de justicia y algún otro cargo de carácter honorífico. Con relación a lo referido en la introducción por ti, estimado Arturo, tengo que decir que el Perú, desde que es republicano de 1821, ya tiene las protestas, los reclamos y los rechazos a las instituciones públicas. Y en los últimos tiempos, gracias a la tecnología, a partir del punto de quiebre del video Curi Montesinos, es que se ha destapado sin dudas y sin tapujos todos los actos de corrupción de la cual siempre hemos venido padeciendo. El tema y el problema creo que está en la esencia de la ciudadanía. Y te pongo un ejemplo. Se indica que el Congreso de la República viene trabajando sin ninguna convicción de ayuda y de servicio al pueblo. ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Cuántas gestiones han cambiado desde hace 30, 40, 50 años? Y tenemos la misma sensación. Con relación al Poder Ejecutivo, han cambiado tantos gobiernos con el mismo resultado. Lo que pasa es que cada vez se va acentuando, se va conociendo mejor. ¿Por qué razón? Porque la tecnología así lo está desnudando. Con relación al Poder Judicial, desde que fue creado ya venía siendo cuestionado.
igual con el Ministerio Público y las instituciones tutelares del Estado. Es una pena realmente que van pasando personas, van pasando gestiones y sigue habiendo la misma respuesta de corrupción. Creo que el, el punto es que en nuestro país no existen partidos políticos serios y de convicción pura. Estos movimientos regionales, estos movimientos y de aprovechamiento de caudillistas, de oportunistas, a partir de la desconfianza de los partidos políticos tradicionales, ha acrecentado el caos en nuestra política nacional. Creo que esto merece una reflexión y no estamos inventando nada cuando decimos que todo depende de la educación y de la formación de personas, de gente que realmente vocación de servicio. Es una pena realmente, pero es nuestra realidad y hay que enfrentarla, adaptarla y tratar de poner las condiciones para mejorar. Es una ilusión, pero yo creo que es perfectamente viable con estos programas, con estos incentivos de gente como tú, como muchos otros, que abarcan el tema y tratan de buscar siempre las soluciones y la razón de las cosas, estimado Arturo. Es decir, doctor Arce, claro, la corrupción se ha institucionalizado y como que hay una predisposición por parte sobre todo de aquellos que quieren hacer política, hacer gestión pública, para involucrarse en ella. O sea, estamos hablando de que la corrupción implica, entre otras cosas, una vulneración a los derechos fundamentales, porque a través de la corrupción se le restan posibilidades de desarrollo al país, pero también de satisfacción de esas necesidades mínimas y básicas hacia sectores muy importantes de la población. Y lamentablemente, como bien señala doctor Arce, sí, pues los partidos políticos que han perdido legitimidad desde hace un buen tiempo, precisamente por actos de corrupción, le dieron paso en su momento a los movimientos regionales, que afloraban como una especie de alternativa frente a los tradicionales partidos políticos. Y en Arequipa hay un número importante de esos partidos políticos que incluso en contiendas, tanto municipales como regionales, resultan imponerse a aquellos grandes partidos políticos, históricos algunos de ellos, y que ahora frente a estos movimientos no pueden hacer absolutamente nada porque difícilmente van a ganar una elección. Y al mismo tiempo estos partidos que se constituían como una especie de esperanza, de posibilidad de desarrollo para sus regiones, para sus distritos, de un buen tiempo a esta parte se han convertido prácticamente en plataformas para hacer y lograr hacer negocios, acomodos en cargos de función pública bien remunerados, el dedazo, la recomendación, etcétera. Y Arequipa no es ajena a ello, doctor Arce. No solo Arequipa, estamos hablando de América Latina y de algunos países de Europa. No, el problema no solamente está aquí, el problema está enquistado en toda América Latina. Si no miremos un poquito más allá, también casi tienen la misma problemática que la nuestra. Eso es cierto, sí. O sea, definitivamente la corrupción pues no conoce de fronteras y tampoco de colores o de banderas políticas, porque la corrupción está en todo lado, ¿no? Claro, y difícilmente se le va a eliminar en el sentido estricto de la palabra, porque, bueno, hay naciones que destacan porque los niveles de corrupción son mínimos, pero existe corrupción. Lamentablemente en nuestro país, si hay algo que pulula día a día y cada vez crece más, es precisamente la corrupción. Doctor Arce, en la edición número 4 de un diario de circulación digital y entiendo que también física en nuestra región Arequipa, me estoy refiriendo a Diario Viral, nos vimos sorprendidos los arequipeños y arequipeñas cuando leemos en su portada principal una página que
bueno, conmueve y nos preocupa muchísimo, ¿no? Prácticamente se está hablando de la patrona de Arequipa, ese es el título que utiliza este diario. Vamos a compartir, a ver aquí, es lo que dice el diario, y ahí está, patrona de Arequipa, en referencia y en alusión a la esposa del gobernador regional, el doctor Roel Sánchez. Y se hace una especie de destape a través del cual se indica que la señora Luz Marina Ceballos Patrón estaría ordenando o disponiendo a las diferentes gerencias al interior del gobierno regional la contratación de ciudadanos que contribuyeron en la campaña del doctor Roel Sánchez, que aportaron incluso económicamente y como que, bueno, le debes un gran favor, ahora hay que pagarlo. No, pero no solo eso, sino que también se señala a través de ya de varios medios de comunicación que han hecho suya esta información y que han profundizado en la investigación, que incluso hay una especie de direccionamiento en una serie de contrataciones. Eh, ¿Cómo un abogado penalista como usted, doctor Arce, mira estas conductas por parte de la esposa del gobernador regional? Bien, para ser respetuoso con nuestras proclamaciones ya en sede universitarias, como también en algunas entrevistas, nosotros siempre vamos a invocar los principios. Vamos a dar una explicación de manera general sin dar ni adelantar juicios de valor respecto a conductas de los involucrados. Lo cierto es que a partir de una publicación aparecen unos chats de comunicación en donde aparentemente la señora en mención estaría ordenando, pidiendo a funcionarios públicos para que tengan a bien nombrar en el trabajo de la región a personajes que han colaborado con campaña, que están interesados y que son del partido, del movimiento regional que tiene la gestión. En primer término, ya el Ministerio Público se abocó a la investigación. Tenemos conocimiento por información periodística que ha solicitado todo lo relacionado con nombramientos, la documentación, y entiendo también que una de las primeras actividades que ha hecho es verificar los chats, que los chats sean verdaderos. A partir de allí, aparentemente, estaríamos nos encontraríamos en un delito que ya todos lo han señalado, que es un tráfico de influencias, previsto por el artículo 400 del Código Penal, en donde hay un oferente, por decirlo así de una manera muy sencilla, un interesado y un cumplidor. A esto el derecho penal le llama delitos de encuentro, donde hay varias voluntades que conjugan en una sola acción. ¿Cuál es? En hacer un nombramiento de carácter irregular por un favor, por una dádiva, por un algo a cambio. Entonces, del escenario que tenemos, se advierte que el tráfico de influencias lo estaría haciendo una persona que no es funcionaria pública. Recordemos que el tipo penal tiene dos partes. La primera que dice el que, cualquier persona. Y la segunda parte, que es el agravante de este tipo penal, es cuando el funcionario, el mismo funcionario público, hace uso de esta mala práctica. Entonces, si es que esto fuera así, se estaría configurando este delito, dado que hay, primero, alguien que creo que no cabe duda que, de ser cierto todo esto, la señora esposa del señor gobernador tiene pues influencia, su esposo es el gobernador. Y yo no creo que ninguno de los dependientes
del gobierno regional o los funcionarios de confianza que tengan dentro de sus posibilidades el nombramiento o a copiar gente del partido, le quieran decir no. Entonces, primero. Segundo, alguien que necesita el puesto. Y tercero, el que lo da. Pero esto no tendría ninguna relevancia si es que por medio no hay alguna contraprestación, que el tipo penal también lo exige. Se dice que la contraprestación ha sido el servicio en una campaña que ha dado como corolario la obtención de la gobernatura. Entonces, si es que esto es así, estaríamos frente a un típico delito de tráfico de influencias. Es decir, doctor Arce, partiendo, a ver, para que nos entiendan quienes no son abogados, para que se dé este tipo de delito del tráfico de influencias, se tienen que cumplir con una serie de requisitos, ¿ya? En un número determinado. Si faltara uno de ellos, el delito no se da. Y según la explicación No del configura. doctor, no configura. Y según la explicación del doctor Arce, con relación a las personas que intervendrían aquí, en primer lugar estaríamos hablando de la modalidad básica del delito de tráfico de influencias, ¿no? Porque se entiende que la esposa del Claro, gobernador no no es es una funcionario funcionaria público. ni servidora pública. Claro, entonces, pero la modalidad básica permite que cualquier persona, al margen si es funcionario o no, en este caso que no lo es, sí puede verse inmerso en este tipo de delito. Pero también estamos hablando, doctor, usted está señalando la participación de otros elementos, ¿no? De otros sujetos, vamos a decir, otras personas para que se configure esto. A ver, entonces, nos queda claro que también hay otro elemento, ¿no? Esa contraprestación, ese beneficio, ¿no? Que en su oportunidad lo habría otorgado alguno de los funcionarios. Aquí se habla, y lo vamos a mencionar porque es parte ya de la investigación, se señala que el señor Steven Ortiz Latorre, él habría aportado económicamente a la campaña del doctor Roel Sánchez. Entonces ya está aportando y por lo tanto nace ya esa especie de, vamos a decir, de obligación por parte de la esposa, quien le dice, ¿no? A la persona que tiene que contratar a este señor Steven Ortiz Latorre, él puso un dinero, él nos acompañó en la transferencia y acá está su CV. ¿Es así, doctor Arce? Es correcto, ya se da el primer elemento es la participación del oferente y que se compruebe que no es un engaño, que su influencia, que la cercanía de poder se verifica. El segundo elemento es quien lo necesita y por esa necesidad da algo. En este caso, este señor habría colaborado, habría aportado y habría servido. Y se da el segundo elemento. Y el tercer elemento es ya la verificación de estos dos primeros, de ser contratado con la participación del funcionario público que también interviene, a quienes se les denomina partícipes de la comisión delictiva. Correcto. Doctor Arce, ya se cumplen con estos elementos. Ahora, ¿qué se busca proteger? ¿No? ¿Qué se busca proteger con cuál es el bien jurídico que se protege con este tipo penal? Los actos de corrupción se prohíben con el único objetivo general de proteger el correcto y regular funcionamiento de la administración pública. No obstante, que cada delito tutela como un bien jurídico específico. En este caso, el delito, la protección es el correcto funcionamiento de la administración pública, tan venida menos en estos últimos tiempos. Doctor Arce, ahora, el código, también lo que sanciona el Código Penal con este delito es el acuerdo para interceder. Quiero que también aclaremos esto, o sea, no basta con el mero ofrecimiento, ¿no? Sino que acá hay un acuerdo. Este acuerdo para interceder por parte de la esposa del gobernador regional nace cuando este ciudadano beneficiado finalmente con un contrato, y se habla incluso de una remuneración mensual de más de 9.000 soles,
Este acuerdo nace cuando él da ese dinero para la campaña de Roel Sánchez, ahí se consolida este acuerdo para interceder. Eh, Esto es un ex ante que se verifica en el momento primero fue la promesa, en el caso en concreto. Primero se supone que ha sido la promesa a cambio de... Cuando se tomó el poder, allí viene la materialización del hecho. Muy bien, ahora estamos en el poder, entonces vamos a materializar nuestro acuerdo previo. Se ofrece, ya se dio, ya se materializó y ya se terminó de cerrar el círculo para el delito. Correcto. Ahora, el tipo penal también habla de las influencias, ¿no? Reales o simuladas. ¿Correcto? Ahora, las influencias reales se presentan o son aquellas que efectivamente existen, ¿no? Y se dan en los supuestos en los que el sujeto, vamos a decir, activo, realmente tiene el poder sobre la voluntad del funcionario. Ahora, la pregunta es, eh, la persona involucrada en este problema, la señora Luz Marina Ceballos Patrón, ¿tiene realmente esa influencia de naturaleza real? ¿Tiene esa capacidad por el hecho de ser la esposa del gobernador regional? Haciendo un ejercicio e inferencia, no hay mucho que pensar para llegar a una conclusión de que efectivamente la esposa de un funcionario tan importante sí tiene influencia. No es lo mismo que aquel ejemplo que siempre se pone en aulas universitarias. Una persona tiene influencia con el secretario del juez. Entonces le dice al secretario del juez para que dirija en tal o cual sentido una sentencia. Pero el secretario del juez no dicta sentencia. ¿A quién sería? Sería el juez. Entonces, hay una irreal percepción de lo que es la participación de esta persona. Tiene que ser real, sin una duda, de certeza, de influencia. Es decir, doctor, de acuerdo al análisis que se está realizando, se cumplen con todos los elementos del tipo penal, es decir, se cumplen con todos los requisitos. Al parecer, da la impresión que sí. No conocemos la investigación, el Ministerio Público en su momento la concluirá y bueno, se llevará a cabo esto como corresponde a un debido proceso, pero de un análisis didáctico más aparentemente se estaría curando. Siempre debemos observar, ¿no? Las consideraciones necesarias para no hacer juicios de valor firmes ni determinantes. Todo esto simplemente son análisis de carácter académico. Claro, siempre respetando incluso desde esta instancia la presunción de inocencia, ¿no? Entre algunos de los principios. Conforme. Sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, como organización que lucha precisamente contra la corrupción, tenemos pues un deber ante la sociedad desde Solidaria Perú de analizar este caso para que la ciudadanía entienda de la magnitud y la relevancia, ¿no? De la situación generada por una persona para toda una organización como es el gobierno regional de Arequipa. No estamos hablando de poca cosa y de una institución más, una institución que, dicho sea de paso, con el pasar de los años y a través de diferentes gestiones gubernamentales, no deja de estar siendo vulnerada, ¿no? En su imagen institucional por parte sea de la propia gestión de manera directa o de personajes ajenos a ella, pero que tienen una incidencia. Doctor Arce, también se está hablando en los medios de comunicación, constantemente estoy revisándolos, y dicen que, por ejemplo, que con relación a los chats, a esas capturas de pantalla publicadas en el diario, por ejemplo, de referencia, en el diario Viral, carecerían de relevancia penal, es decir, como que no serían prueba,
por cuanto no habrían, vamos a decir, las autorizaciones de las fuentes, ¿no? De los interlocutores, vamos a decir, entre quienes se ha producido este chateo, ¿no? O el whatsappeo, como se suele decir comúnmente. ¿Es cierto esto, doctor? Recordemos para esto, para dilucidar este tema, am, cuando se propaló el video Curi Montesinos, que fue el punto de quiebre del descubrimiento a partir de la tecnología de estos actos de corrupción, casi similar argumentación, que se trata de una conversación entre dos personas, y cuando se trata de esto, de dos personas privadas, y cuando se trata de esto, la prueba sería ilícita. Y el Tribunal Constitucional ya ha determinado que cuando se trata de interés público, no tiene esta protección constitucional de privacidad o de prueba prohibida. Creo que esto ya está salvado, solamente queda por el Ministerio Público hacer la verificación que la sanción corresponde a quien se dice que se les es atribuible. Doctor Arce, y con relación, usted ha sido magistrado, usted ha sido juez, y la pregunta sería, ¿cuáles deberían ser, ¿no?, las diligencias que debería disponer el Ministerio Público? Estamos hablando de corrupción y que hay una percepción con relación al Ministerio Público por parte de la población de que no cree un sector muy importante de la población en la labor que realiza precisamente el órgano persecutor del delito. Entonces le pregunto, doctor Arce, ¿cuáles deberían ser estas primeras diligencias urgentes, necesarias e inaplazables que debería disponer, quizás ya lo haya hecho, el Ministerio Público, según su experiencia, doctor? A partir de una autorización judicial, la intervención de lugares donde se están produciendo estos actos de corrupción, capturar los elementos objeto del delito, los elementos, instrumentos del delito, para hacer el cruce de la información y la verificación correspondiente. Llámese obtención de los celulares, la verificación real y verdadera de las conversaciones, la documentación donde aparentemente donde se habría contratado, recoger todas las declaraciones, los descargos de todos los involucrados. Con esta suerte de diligencias, creo que en poco término se estaría llegando ya a una conclusión que ojalá el Ministerio Público la lleve a cabo conforme a ley. Doctor Arce, estoy casi seguro de que debe haber ciudadanos que han tenido una vinculación, una relación con la esposa del gobernador regional, y es probable que hayan whatsappeado con ella, ¿no? Gente que seguramente en su oportunidad aportó o apoyó a la campaña de Roel Sánchez. Y seguramente están temerosos, están ansiosos y preocupados por saber cuáles serían las implicancias para estos ciudadanos, para estos probables ciudadanos, de que puedan figurar sus nombres, sus números de contacto, o una conversación de WhatsApp donde piden de repente un puesto de trabajo o se les ofrece, pero que no ha salido todavía a la luz pública. Pero puede ocurrir que la Fiscalía levante el secreto de las comunicaciones y que pida incluso, ¿no?, los dispositivos de comunicación a la esposa del gobernador. ¿Estas personas deberían estar tranquilas, doctor Arce, o habría que preocuparse también? Nadie que incurre en actos negativos y reñidos contra las buenas costumbres, la moral, la ética y sobre todo de acuerdo al bien jurídico protegido, que es el correcto funcionamiento de la administración pública, debería preocuparse si es que no está en estos avatares. Si es que hay alguien que
lo ha hecho y resulta que luego de la investigación correrían la misma suerte. Correcto. Doctor Arce, a ver, entonces, desde su experiencia, desde su perspectiva y siempre respetando los principios, ¿no?, del derecho, entre ellos la presunción de inocencia, todo apunta a que se estaría configurando este tipo penal y consecuentemente la responsabilidad de los involucrados, partiendo por la esposa del gobernador regional. Pero no solamente tenemos eso, sino que a través de los medios de comunicación, y hay que otorgarle el crédito a Diario Viral, porque son los que hicieron este trabajo de investigación, también nos han dado a conocer sobre el direccionamiento, el presunto direccionamiento de una serie de licitaciones. Por ejemplo, se habla, ¿no?, de empresas o particulares que venden papel, tinta, tóner, alquiler de movilidades, etcétera, etcétera. Aquí estaríamos hablando ya no de tráfico de influencias, y que incluso en esos documentos, doctor Arce, publicados también por este diario, se ve claramente que la orden de contrata a tal o a cual viene de la esposa del gobernador. Incluso afirman de que en esos documentos está escrito de su puño y letra el nombre de la persona que se va a beneficiar con esa licitación, su número de contacto. Aquí, ¿de qué tipo penal, de qué tipo de delito estaríamos hablando, doctor Arce? Específicamente en el tema de contratación de servicios de mayor o menor cuantía con intervención o no del organismo OCE, estaríamos hablando de delito de negociación incompatible, cuando acá sí es un delito especial, porque tiene que ser el funcionario público que se interese. El funcionario público que se interese para otorgar, de su funcionalidad depende la contratación o dar la buena pro o el beneficio a alguien que sin seguir los pasos que exige la norma administrativa, son beneficiados con las compras o como proveedores. Entonces, esto más está para un funcionario público que para un particular, y el delito es negociación incompatible por favorecer, llámese acciones de mayor o menor cuantía. Es decir, doctor, acá no calzaría o no le alcanzaría ningún tipo de responsabilidad a la esposa del gobernador. Este delito es especial y solo está dirigido a funcionarios públicos. Ya, pero vamos a insistir, ya me voy a poner en el plan, doctor, de que yo soy ingeniero, arquitecto, odontólogo, ya para que la gente lo entienda bien. Ya, correcto. Claro, es también un delito de encuentro, ¿no es cierto? Negociación incompatible. Correcto. Ya, donde el funcionario servidor público, por su condición de tal, ¿no?, y por interés en una determinada contratación, favorece a un tercero. Pero si aparece esta persona para influir en este funcionario que tiene esa posibilidad, tampoco le alcanza ningún tipo de responsabilidad. Como instigador, no sé si cabe el Ahí, término, doctor. ahí podríamos hablar hasta de repente de un concurso real, porque el tráfico de influencias de un lado y negociación incompatible de otro. No, tráfico de influencias del particular para que el funcionario público contrate los servicios o dar la buena pro. Ahí podría haber hasta un concurso real de delitos, pero definitivamente para la contratación y para el delito de negociación incompatible solo cabe al funcionario público. Y respecto a la orden, influencia o mandamiento, ya es otro delito que sí le cabe al particular. Al margen de estos dos delitos, estamos hablando de tráfico de influencias y negociación incompatible. ¿Cabría también la usurpación, doctor Arce? Usurpación de funciones. Sí.
Claro, en la modalidad. Usurpación de funciones. Sí, 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 doctor. Yo no veo usurpación de funciones, porque para que se configure el delito de usurpación de funciones, yo tengo que usurpar el cargo de un funcionario público y hacer un acto propio, que no me corresponde, sino propio de un funcionario público. Y de acuerdo a las informaciones, esto no se ha denunciado, por lo menos no aparece. Correcto. Entonces, claro, hasta el momento descartada la posibilidad de la usurpación de funciones. Doctor Arce, ahora, ¿cuál considera usted que debería ser la conducta? Bueno, la señora involucrada en este tema, la esposa del gobernador, hemos visto a través de diferentes medios de comunicación, no quiere dar la cara, no quiere asumir su responsabilidad, muy por el contrario, le cierra las puertas a la prensa. Es una situación complicada definitivamente para ella, se entiende, pero al margen de la conducta de la implicada directamente, eh, ¿cómo entender, doctor Arce, vamos a tratar de ponernos en el lugar, cómo entender la conducta por parte del gobernador regional que prácticamente guarda un hermetismo pero absoluto y no se pronuncia para nada sobre la conducta de su esposa? Tampoco hace ningún tipo de deslinde, lo que exige la sociedad arequipeña, que mínimamente pues exprese algo, ¿no? ¿Cómo entender, doctor Arce, esa conducta por parte del primer funcionario de la región Arequipa? Este es un tema que escapa a un análisis jurídico legal. Ya entra en un análisis quizás político, social y de ético y moral. Ya es responsabilidad por parte del señor gobernador, de su señora esposa, dar las explicaciones correspondientes, porque yo creo que si es que no habría nada de nefasto en el tema, podrían salir a explicar si es que hay algo explicable, pero ya esto es un tema que escapa a un análisis jurídico legal. Esto ya, repito, queda en el ámbito ético, moral, de un funcionario público al que está obligado a dar cuenta de sus actos por un solo principio: transparencia. Correcto, doctor Arce. Pero también tenemos otro tema. A ver, que denuncian exgerentes que por el hecho de no haberse sometido a estas órdenes, vamos a decir, por parte de la esposa del gobernador, han sido despedidos mediante resolución, ¿ah? Por parte del funcionario competente que entendemos en algunos casos es el propio gobernador regional de Arequipa, el doctor Roel Sánchez. Han sido despedidos, han sido retirados de sus cargos. Argumentan ellos, insisto, en que no se sometieron ni a los caprichos, ni a las órdenes, ni a las directivas que disponía la esposa del gobernador. Si esto se acreditara, doctor, se acreditara en instancia o en sede fiscal, los exgerentes declaran de que efectivamente fueron despedidos porque no se sometieron a esto o lo denunciaron en su oportunidad porque todo el mundo lo sabe que esto ya estaba ocurriendo al interior del gobierno regional y a pesar de ello, a pesar de ponerle en conocimiento, se me ocurre al gerente general del gobierno regional o al propio gobernador, hacen oídos sordos y los despiden. Ya, aquí ¿habría alguna implicancia de naturaleza o de relevancia penal para el gobernador y otros funcionarios como Leonidas Zavala Lazo, por ejemplo, gerente general del gobierno regional de Arequipa? Esto abona a que el Ministerio Público, si es que tiene una tesis de imputación, sea corroborada a partir de indicios, medios, los actos de investigación que te llevan a un solo camino, que sí hubo tráfico de influencias con anuencia y probablemente hasta complicidad de quienes apoyaron y tuvieron el dominio del hecho de esta situación y no hicieron nada por evitarlo. Es decir, doctor, que digamos, de ser así, ¿no es cierto? Y todo dentro de un debido proceso en sede fiscal, si es que estos señores llegaran a declarar en ese sentido,
de que no aceptaban presiones ni órdenes de la persona involucrada en este caso y la dieron a conocer en su oportunidad, vamos a decir, a sus superiores jerárquicos dentro del organigrama del gobierno regional, que puede llegar incluso al gobernador, esto sí le podría generar responsabilidades de relevancia penal. Es lo que usted nos acaba de decir, ¿correcto, doctor? Es correcto, es correcto, Arturo, es correcto. Entonces todavía hay mucho por esperar. Esperemos pues que Bastante, bastante. bastante. Doctor, en la introducción al programa se estaba señalando, y con mucho respeto porque finalmente es la percepción de un sector muy importante de nuestra sociedad. Claro, nosotros como abogados tenemos que confiar en el sistema de administración de justicia, porque si no, no tendría razón de ser el ejercicio de la abogacía por parte nuestra. Claro que conocemos de actos de corrupción tanto al interior del Ministerio Público como del Poder Judicial, que son hechos notorios incluso, pero al margen de ello tenemos que confiar en estos órganos de administración de justicia, pero la sociedad no lo percibe así. Le pregunto, doctor Arce, con relación a la Procuraduría Anticorrupción, eh, ¿cómo debería actuar la Procuraduría en este caso, empezando por la del Gobierno Regional de Arequipa? La Procuraduría tiene un papel fundamental y es recabar la información y coadyuvar al Ministerio Público a materializar sus investigaciones con la única finalidad de esclarecer un hecho, ya sea por haberse cometido un delito o ya sea por haber permitido que se cometa. Y le pregunto esto, doctor Arce, porque hay que tener en consideración que por regla general al procurador regional lo designa el gobernador. Entonces, esta figura, bueno, no es correcta, ¿no? Porque como yo voy al final pretender denunciar a quien me está poniendo en el cargo, ¿no? Por eso iba mi pregunta. ¿A usted le parece correcto de que un gobernador designe un procurador? En este caso, la Procuraduría del ya viene desde hace buen tiempo con un nombramiento de un cargo que, si bien es cierto, no creo, no debería por el propio, eh, por el propio funcionario de mayor jerarquía, más bien debería ser por la Procuraduría General de la República, quien en muchos municipios pone sus propios procuradores, que ya no tienen ningún vínculo económico ni funcional con la autoridad. En este caso del gobierno regional, todavía hay procuradores que han sido nombrados por gestiones anteriores. En esta gestión no hay ningún nombramiento de procurador alguno porque creo que ya lo hay. Correcto. Y ya para terminar, doctor Arce, con relación al Consejo Regional, vemos que prácticamente un solo consejero, el que es el que pretende o procura de que el gobernador regional sea citado y dé explicaciones al pleno del Consejo Regional sobre lo que está ocurriendo y básicamente sobre la conducta de la esposa, ¿no? De Roel Sánchez. Sin embargo, los demás consejeros regionales, por lo menos la gran mayoría, no lo hace. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el reglamento del gobierno regional señala que los consejeros regionales tienen, además de la función legislativa, la de fiscalización. De Eh, fiscalización. Frente a este hecho notorio, doctor Arce, frente a este hecho notorio, siempre respetando la presunción de inocencia, ¿cabría algún tipo de responsabilidad por parte de los consejeros regionales por no acceder y exigir dentro de sus facultades de fiscalización que Roel Sánchez rinda cuentas al Pleno del Consejo Regional, más allá de los intereses políticos que comparten? Sí, este ya es un tema de carácter político administrativo en el cual pues la democracia señala que no son responsables por sus decisiones de votación para tomar algún acuerdo.
y está más bien ya en el ámbito, repito, como dije hace un momento, en el ámbito ético, moral y de transparencia y de dar cuenta a una comunidad que ansía que de sus autoridades actos correctos y transparentes. Ya eso está en ese ámbito, pero no creo que haya alguna responsabilidad de carácter legal para aquellos consejeros que no consideren que el gobernador debe dar cuenta o explicaciones de estos actos. Doctor Arce, ha sido muy grato tenerlo en el programa. Gracias a su explicación, digamos que las cosas nos quedan muchísimo más claras en cuanto a la probable responsabilidad de la esposa del gobernador regional. Estamos seguros que vamos a poder encontrarnos nuevamente en otra oportunidad para seguir tocando estos temas de relevancia y sobre todo de interés social. Doctor Arce, muchísimas gracias por su participación. Algunas palabras. Ha sido un gusto conversar contigo de estos temas netamente jurídicos y que de una manera comprometen argumentos ni juicios de valor que deberían emitirse una vez conocido con exactitud los hechos o el pronunciamiento fiscal. Muchísimas gracias por la oportunidad y hasta cualquier momento. Un abrazo. Abrazos para usted, doctor. Muy bien, ha sido la participación e intervención del doctor José Arce Villafuerte, abogado, docente, es magistrado y exdecano del Colegio de Abogados de Arequipa, con quien hemos dialogado eh, abiertamente para obtener, digamos, un análisis, ¿no?, jurídico que nos permita establecer la probabilidad o la probable responsabilidad por parte de la esposa del gobernador regional de Arequipa en este tema que ha conmocionado prácticamente al país. Los actos de corrupción se siguen dando. Esta es una gestión era una gestión cargada de mucha esperanza, de mucha expectativa, de mucha ilusión por parte de un sector muy importante de la sociedad arequipeña. Pensábamos y creíamos que a partir de la gestión de Roel Sánchez se iba por lo menos mínimamente a impulsar un lavado de rostro del primer órgano de Arequipa, como es el gobierno regional de Arequipa, pero ya vemos que en el lapso de 100 días, poco más de 100 días, hemos visto destituciones, renuncias de gerentes, intervenciones por parte de la Fiscalía, dos intervenciones hasta el momento. Ahora estos chats de la vergüenza, ¿no?, con de tráfico de influencia, con órdenes para que nombres a tal o cual, incluso se habla de una gerente que es hermana espiritual de la esposa del gobernador regional de Arequipa, el direccionamiento en contrataciones, en licitaciones, ¿no?, aprovechando que por la cuantía de estas no es necesario convocar a una licitación propiamente dicha, y todo esto afecta sin duda alguna el desarrollo de nuestra querida llamada Arequipa. Tenemos la obligación y el deber de contribuir para el análisis, estudio de este caso tan lamentable que involucra una vez más al gobierno regional de Arequipa. Muy bien, de esta manera vamos a dar por concluida nuestro programa del día de hoy y estamos seguros que nos vamos a volver a encontrar en una próxima oportunidad. Muy buenas noches con todos ustedes. La Voz Red de Solidaria Perú.